Hola, el día de hoy vamos a realizar una tabla de frecuencia con los siguientes datos que hemos recopilado de un grupo de amigos y en este caso son 20. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos realizado, tenemos escrito los datos de las edades que hay en ese grupo de amigos. Entonces, como primer paso, para nosotros realizar una tabla de frecuencia, debemos de hallar el rango. El rango es el límite superior y el límite inferior. En este caso yo ya lo tengo aquí escrito. Es el número 22, que por acá lo tengo encerradito, y el número 3, que sería este, o el de arriba. Bueno, entonces la operación sería 22 menos 13, como resultado nos daría 9, ¿cierto? Siguiente paso, hay que realizar hallar nuestros intervalos. Los intervalos se hallan y en este caso nosotros vamos a utilizar la regla de Sturges. Entonces, la regla de Sturges es igual a 1 más 3, 332 logaritmo n. N significa, que aquí lo podemos modificar, n significa el número total de datos y en este caso es el número 20, ¿cierto? Entonces, en este caso es el número 20. Realizamos esta operación en nuestra calculadora, agregándole obviamente el logaritmo y este resultado nos da 5,33, ¿cierto? Como ese es el resultado que nos da al realizar nuestra regla de Sturges para hallar nuestros intervalos, entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos ser psicorrígidos, sino que se nos brinda la oportunidad de aproximarlo. Y lo vamos a aproximar a 5. ¿Por qué? Porque está por debajo, después de la coma, está por debajo de 5. Si estuviera mayor a 5, lo aproximaríamos al número siguiente y en este caso lo aproximamos al número anterior, que sería el número 5. Listo. Tercer paso, hallar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se halla? La operación sería rango dividido por intervalos, en este caso 9 dividido 5 igual a 1,8 y igualmente como lo hicimos en nuestros intervalos, lo aproximamos a el número 2 porque como les decía después de la coma, el número que nos da es el número 8, entonces se aproxima al siguiente número, o sea, al número superior, en este caso sería el 2. Listo, ya tenemos lo primero para nosotros iniciar, o las tres primeras fórmulas para iniciar nuestra tabla de frecuencia. Listo, aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia hecha. Lo hago así porque no tengo el espacio, tengo un tablero pequeño. Entonces, ya teniendo aquí la información, les voy a explicar de qué se trata esta tabla de frecuencia. Bueno, en la primera casilla podemos encontrar las edades, ¿sí? Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque recuerdan que hicimos los intervalos, entonces aquí se ven reflejados. Ese es el número de casillas que yo debo hacer hacia abajo. Me rijo por los intervalos de los resultados que me arrojaron anteriormente. Seguidamente tenemos la XY, que es la marca de clase. Entonces, ¿qué entendemos como la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre los límites y sus intervalos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, es la sumatoria de 13 más 15 dividido, yo realizo la operación, dividido en la amplitud, que en este caso, recuerdan que nos dio el número 2, entonces si yo realizo la operación, el resultado sería 14, como aquí lo he puesto. Seguidamente tenemos el 15. ¿Por qué nuevamente repetimos acá el 15? Porque no lo vamos a contar en la parte de arriba, sino que nosotros lo contamos es en la parte de abajo. O sea, yo sumo la amplitud, o sea, 13, cuento el 13, 14, pero ya el 15 no va incluido en la parte de arriba, sino que yo lo incluyo es acá. Entonces, cuando voy a hacer la amplitud, entonces sería 15, 16 y el número 17 que lo contaría en la parte de acá. Así sucesivamente. ¿Listo? Continuamos con la siguiente casilla, que es la F minúscula, y la I, que la F sub I, que hace referencia a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿qué nos quiere decir? Es el número de datos que hay en este intervalo. Entonces, del 13, vamos a contar del 13 al 14. Recuerden que aquí solo cuento del 13 al 14. Entonces, del 13 al 14 hay cuatro veces se repite estas edades, o sea, tengo cuatro datos en esa amplitud. Siguiente, entonces de 15 al 16 y acá del 17 al 18 y así sucesivamente, encontramos que esos son los datos que nos da en la frecuencia absoluta, 4, 9, 3, 2 y al final 1. ¿Cómo yo sé que esta tabla me está quedando correctamente o me está quedando de la manera correcta? Yo sumo
4 más 9 más 3 más 3 más 1 y como resultado me debe dar como resultado me debe dar 20, ¿cierto? Yo ahí sé que me está quedando correctamente hecha la tabla de frecuencia. Luego continuamos con la F mayúscula, la F sub I, que en este caso hace referencia a la frecuencia acumulada. Entonces la F sub I mayúscula sería la acumulación, como la palabra lo dice, es la frecuencia acumulada. Es la acumulación de la F minúscula, entonces aquí lo puedo evidenciar. Yo pongo 4, entonces comienzo a sumar 4 más 9 me da 13, 13 más 3 es 16, 16 más 3 es 19, 19 más 1 es igual a 20. Entonces aquí también vuelvo y compruebo que efectivamente la tabla me está quedando bien realizada. Luego continuamos con la H minúscula y hace referencia. Continuamos con la H minúscula, H sub I, esto hace referencia a la frecuencia relativa, que quiere decir cómo yo realizo, cómo yo lleno esta casilla. Entonces se realiza de la siguiente manera. Entonces yo divido la F sub I minúscula, 4, lo divido por el número total de datos, que en este caso es 20. Entonces, 4 dividido 20 me da como resultado 2,02. Y así sucesivamente. 9 dividido en el número total de datos me da como resultado 0,45. Y así sucesivamente voy llenando la casilla de la frecuencia relativa que hace, o bueno, la podemos encontrar como H sub I. Y como recomendación, se recomienda poner después de la coma se recomienda poner al menos las 3 cifras porque ¿qué pasa? A lo largo yo voy a hacer la sumatoria de toda esta casilla de la H sub I, la voy a realizar y como resultado me tiene que dar el número 1, ¿listo? Entonces ahí podemos verificar nuevamente que nos está quedando correctamente diligenciado. Continuamos con la H mayúscula y esto hace referencia a la frecuencia relativa acumulada. Como bien lo dice la palabra, se debe hacer la siguiente operación. Continuamos, explicando qué significa la H mayúscula. Entonces, esto es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar este valor por este valor y ese resultado lo pongo así, aquí, y así sucesivamente. Sumo este por este y aquí voy a poner el resultado así hasta terminar la casilla. Y el resultado final me debe dar 1. Listo. También hicimos aquí al lado, hicimos la sumatoria de la X sub I por la F sub I minúscula, o sea, por marca de clase, que es la X sub I, y la frecuencia absoluta, que es la F sub I. ¿Para qué hicimos esta casilla? Porque vamos a realizar la media. Para la media se pide que se debe realizar la suma, o es la sumatoria de X sub I por F sub I, dividido por el número total de datos, que en este caso aquí lo tenemos como n. Entonces, la media nos da como resultado, la división o la operación que realizamos es este. Entonces, ese valor de dónde salió, hace 336, salió de la sumatoria que se hizo de la X sub I por la F sub I y hacemos, ¿qué se hace? Se multiplica la X sub I por la F sub I. Entonces, multiplicamos 14 por 4 y así sucesivamente lo vamos multiplicando y aquí ponemos los resultados. Luego esto se suma y al final nos da este resultado, que el cual es el que estamos poniendo acá, dividido por 20, que es el número total de datos. Yo realizo la operación y el resultado me da 16,8. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese es el resultado de la media. Entonces, eso quiere decir que la media me indica el promedio de las edades que están en la tabla. Entonces, el promedio es 16,8. Continuamos con la mediana. Bueno, entonces decimos que la mediana, aquí hicimos la formulita, entonces mediana es límite inferior más amplitud, dividido número total de datos por amplitud, dividido, menos F mayúscula menos 1, dividido por F sub I. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer esta operación. Vamos a dividir el número total de datos, que es la representación de la n, en este caso sería 20, aquí lo tenemos enfrente, entonces sería 20 dividido 2,
me da como resultado el 10. Entonces yo me voy a ir a la casilla de la f sub i mayúscula y voy a buscar el número 10 y lo voy a buscar, tenemos el 4, el 3, el 16, el 19, el 20. Miramos que no está, no encontramos allí el número. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un número que o sea, el que más se aproxime, y en este caso, o sea, no hacia atrás, sino o sea, hacia adelante. Entonces, nos vamos a buscar ese número que se aproxime, en este caso es el número 13. Entonces, decimos que la mediana en este caso está ubicado en este intervalo. Y ya sería aquí ya cambiaría el límite inferior, que sería el 15, el límite inferior, y el 17 pasaría a ser el límite superior. Entonces, listo, ya con estos datos vamos a realizar el ejercicio. Entonces decimos que mediana es igual a 15 más 2 dividido 20 por 2, menos 4. Entonces, aquí ya reemplazamos la fórmula que está en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que 15 más 2? Porque dice que el límite inferior, en este caso ya lo vimos que es el número 15, aquí en la tablita lo evidenciamos, que pasó a ser el número 15, la amplitud, que sigue siendo 2, y el número total de datos, que es 20, dividido por 2. Menos 4, ¿por qué menos 4? Porque la f sub i mayúscula menos 1 viene a ser, cuando dice menos 1, yo la voy a buscar hacia arriba. Entonces, en este caso, sería el número 4. Ese sería la f sub i mayúscula menos 1, porque obviamente tengo que buscarla en la parte anterior. ¿Listo? Entonces, aquí, ok, otro dato es que la f sub i minúscula también nos la están pidiendo, que mira, está en la parte de acá en la fórmula. Entonces, donde yo me ubico para encontrar la f sub i minúscula, yo me guío por el intervalo donde nos dio la mediana, y en este caso, por el mismo por el cual estamos trabajando, allí encuentro que la f sub i minúscula a mí me corresponde el número 9. Entonces, ese es el número que yo voy a poner en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, ahí continuamos la operación. Aquí realizamos, recuerde que primero se debe hacer las operaciones que están acá. O sea, primero se hace esto y por último, primero se divide, multiplica y por último se suma. Entonces, aquí podemos verla que 15 más 2 dividido, entonces ahí hacemos la operación que como resultado nos dio 6, o sea, dividimos 20 por 2 y le restamos el 4. ¿Sí? Ese resultado lo pusimos acá, que nos dio el número 6. Luego ponemos el número 9 y ahora sí vamos a hacer la siguiente parte. Entonces ponemos 15 más la multiplicación del 6 por el 2, que me da como resultado el número 12. Y la multiplicación del 9 por el 1. En este caso yo le puse el 1 pues para que no quedara solito, aunque si yo quiero lo bajo y no hay problema. Entonces bajo el 9 porque igual me va a dar 9. Entonces aquí ya hago esta operación. El siguiente paso sería, aquí ya encontramos 15, perdón, el siguiente paso es es que no tengo mucho espacio, entonces sería, aquí hacemos esta división que tenemos acá. Entonces yo divido esto, y este resultado es el que yo voy a sumar lo voy a sumar con lo último que voy a hacer, que es el 15. Entonces voy a hacer. Entonces decimos que por último realizamos la suma, ¿cierto? Que es 15 más 1.333. Entonces el resultado de la mediana me dio 16,33. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque dio en el rango, o sea, está en el rango, está entre los dos rangos. Entonces el 16 lo ubicaríamos como por aquí. Entonces allí me dio la mediana. Continuamos con la moda. Bueno, continuamos con la moda. Aquí tenemos nuestra fórmula para poder luego desglosarla y poder entender qué significa. Entonces, nuevamente, ¿la moda qué es? La moda es el dato que más se repite y donde buscamos la información de la moda. Entonces, nos dirigimos a la fila o a la columna de la f sub i minúscula, frecuencia absoluta, y allí vamos a ubicar el número más grande, ¿sí? Entonces, nos dirigimos a la tabla y nos vamos a buscar en la f sub i, que en este caso está aquí, y buscamos el número más grande. En este caso nos coincidió que nos dio en el mismo intervalo de la mediana. Entonces, en este caso es el número 9. Para tener en cuenta, no siempre, lo que les estaba diciendo, no siempre me va a coincidir en el mismo intervalo que la mediana. Entonces, aquí vamos a desarrollar ya la fórmula. Entonces, moda es igual ahí, entonces nos vamos a buscar
en la misma casillita o en el mismo intervalo, vamos a buscar el límite inferior, que en este caso es el 15, lo vamos a poner aquí, más amplitud, que en este caso sigue siendo el número 2. Entonces, dice que f sub i minúscula, en este caso ya les decía que es el número 9, que ahí encontramos en la tabla, menos f sub i minúscula menos 1. Nuevamente nos dirigimos a la tabla para buscar cuál sería la f sub i menos 1. En este caso sería el número 4, es el anterior al intervalo donde estamos nosotros ubicados. Listo. Continuamos. Acá dice que menos f sub i, nuevamente ponemos 9 menos 4 más 9 menos 3. ¿Por qué pongo menos 3? Porque la f sub i más 1, nuevamente vamos a la casilla, y esa sería la continuidad, o bueno, la que está después de el intervalo donde estamos ubicados. En este caso, la f sub i más 1 sería el número 3. Por ese motivo está ubicado en esta parte. Listo. Seguimos desarrollando la fórmula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 9 menos 4 me da 5, y 9 menos 4 me da 5, menos 9 menos 3, eso es igual a 6. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Entonces acá moda es igual a 15 más 2, y esto me da como resultado, entonces ahí sería, ahí haríamos la operación, y ese es el resultado que nos da. Entonces sería 5 sobre 11. Entonces aquí vamos a hacer la multiplicación. 5 por 2, entonces ahí multiplicamos 5 por 2, y me da como resultado 10, y 11 por 1, 11, y luego vamos a hacer la sumatoria. Por último, recuerden que debe ir la suma. Entonces, 15 lo voy a sumar con el resultado que me dio de la operación de acá arriba. Entonces, ese es el resultado que me da 0,9, y por último, ese es el resultado de la moda. Entonces, como resultado de la moda me da 15,9. Entonces, nuevamente, sabemos que nos dio efectivamente correcto porque está ubicado en el intervalo por el cual estábamos trabajando. Entonces, realmente sí nos quedó bien la operación. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.